Empecemos. Se acaba un ciclo. Se acaba un ciclo. eh, un proceso el cual estuvo marcado por desaciertos, un proceso el cual estuvo marcado por grandes errores de, desde el principio. Porque quiero arrancar por el principio. Este proceso de Edgar Pérez Greco fue un proceso que arrancó mal concebido, un proceso mal parido. ¿Sí? Aunque suene fuerte, literalmente fue así. Un proceso que arrancó tras la salida de otro entrenador en plena competencia. Que para muchos, me incluyo, para muchos, y me incluyo, fue un proceso que no se tuvo o que no tuvo que arrancar de la forma en que arrancó, que no se tuvo dar de la forma en que se dio. Bajo en los códigos del fútbol, bajo una traición, podríamos llamarlo así, al entrenador anterior, que estaba ejerciendo sus funciones. Pongo el contexto y ustedes lo saben. Edgar Pérez Greco era el asistente técnico de Eduardo Zarago. Eduardo Zarago lo botan, lo echan, él renuncia, póngale el adjetivo que ustedes le quieran poner. No continúa en Táchira y en los códigos del fútbol dicen que si un entrenador se va, todo el cuerpo técnico se va con él. Bueno, Greco se quedó y asumió el cargo. Ahí yo creo que todo arrancó mal. Por eso es que muchas veces yo digo que este proceso tenía marcada la frase de que lo que arranca mal va a terminar mal. Y así arrancó el proceso de Edgar Pérez Greco en Táchira. Eh, con sus, él con sus razones, equivocadas o no, pero eran sus razones, asume el equipo, lleva un equipo que ya estaba prácticamente metido en la final del torneo clausura, gana el clausura contra Carabobo, gana la estrella después contra Carabobo, y en el momento en el que él hereda ese equipo, y en el momento en el que él ya tenía que, desde el día uno, armar un equipo propio, desde cero, podríamos llamarlo, entre comillas, porque venías con una base de que venían 2 años de ser campeón, pero ya cuando tenías que tomar decisiones propias que solamente dependen de ti, no son decisiones que dependen de otro, y que en el camino te las dejaron y tú armaste eso y bueno, pudiste terminar la carrera de primero, sino ya cuando son decisiones directamente tuyas, donde tú ya armas un cuerpo técnico tuyo propio, donde ya dices qué jugadores quieres que se queden y qué jugadores quieres que se vayan, bueno, ahí arranca el proceso verdadero de Edgar Pérez Greco. Como entrenador, ya principal sin tener equipos heredados. Él arranca su proceso ya como el único entrenador de Táchira de una temporada completa el 1 de enero del año 2025. Y bueno, hay una cantidad de cuestiones que pasaron. Táchira hace pretemporada en Medellín, se van jugadores determinantes del equipo, se va Esli García, se va Felipe Pardo, se van jugadores que podían contar en determinado momento para el entrenador. En medio de todo el torneo de apertura pasan situaciones muy puntuales que van debilitando a Táchira, desde la interna, pasa el tema con Yaniel Hernández, sobre todo, Yaniel después se termina yendo a mitad de año. La Libertadores fue un desastre, la peor de la historia. No se gana la Supercopa de Venezuela. Se llega a la final del torneo de apertura y se pierde contra UCB. Un partido que yo creo que lo he dicho muchas veces acá en las reacciones. No se podía perder. Y entre todo eso que viene pasando en ese torneo de apertura, que como hubo cosas buenas, también hubo cosas muy negativas y cosas muy malas, arranca el torneo de clausura. Pero lo cierto es que este fue un equipo que fue en decadencia permanentemente. En el torneo de clausura se va Pipo Vivas, se va Brian Castillo a mitad de torneo, se va Jesús Quintero, se va Jean-Frank Gutiérrez, se va Yaniel Hernández, como les comenté hace rato. Y Táchira comienza a perder piezas, empieza a perder soldados.
pero no tanto que empieza a perderlos, sino que no los sustituye. Y no los sustituye porque no hubo una exigencia tampoco directa del entrenador de ir a sustituir a esos jugadores. Es más, él declara muchas veces, entre la cantidad de declaraciones desafortunadas que tuvo en todo su proceso como entrenador, él declara muchas veces de que él estaba conforme con su equipo. Después, cuando el torneo termina y se da toda la desgracia de quedar eliminado, ahí sí dijo que su equipo era corto, pero cuando lo tuvo que haber dicho a mitad de año, ahí no dijo nada, ahí dijo que estaba conforme. Entonces es uno de los tantos errores que tuvo este cuerpo técnico o este entrenador, en este caso Greco, desde que fue en todo su proceso. Arranca la apertura, llega Cariaco, llega Peñaranda. Creo que nunca lo supieron recuperar físicamente al 100%, sobre todo en el caso de Cariaco. Ahí él siguió tomando decisiones como entrenador, evidentemente, que es el que debe tomar las decisiones. Cree uno, ¿no? Eso es lo que uno cree, como pasa en cualquier club del mundo. Que el que toma las decisiones importantes es el entrenador. Sigue tomando sus decisiones dejando a Sánchez en el banco, a Tamich en el banco, apostando a una base, haciendo muy pocas rotaciones. Y en el momento en el que se da y termina la temporada regular, pues bueno, viene la fase final. Y en la fase final, pues Táchira fue un total desastre, fue un fiasco, la verdad. Donde no apenas pudo ganar un solo partido. Y fue el partido ya que nadie quiere jugar contra Metropolitanos de Pueblo Nuevo. Y cae eliminado, pierde la tabla acumulada, no le puede ganar a La Guaira. Pierde con Portuguesa, también en condición de visitante. Y bueno, nada, pierde con Monagas de local. Táchira perdió algo muy importante todo este año que siempre lo hizo muy fuerte y fue su localía. Táchira perdió prácticamente todo de local. Prácticamente perdió la Copa Venezuela de local, perdió los cuadrangulares finales de local. O sea, no ganó ni un solo partido, ni siquiera empató. Perdió todos los partidos de Copa Libertadores de local, perdió la Supercopa de Venezuela de local. O sea, Táchira en algo que se caracterizaba era que de local y en Pueblo Nuevo era un fortín. Era imposible venir a Pueblo Nuevo y ganar. Bueno, eso Táchira lo perdió lamentablemente este año. Y bueno, creo que nunca encontró el equipo ideal Greco, nunca encontró una forma, nunca le dio vuelta, nunca le pudo dar vuelta. Nunca le encontró las maneras, nunca habría que ir a los libros a ver cuántos esquemas utilizó. Jugó con línea de 5, jugó con línea de 4, jugó con 3 mediocampistas, jugó con 2, jugó con 5 mediocampistas, jugó con 2 delanteros, con un delantero, jugó con un 9 y con 2 extremos. O sea, nunca encontró la forma ideal para jugar. Nunca encontró su idea, su identidad. Yo nunca vi una identidad clara y basada del entrenador en el campo. Eso nunca lo tuvo. Es más, Táchira en gran parte pierde y le va tan mal en la temporada, en la fase final del torneo, porque nunca tuvo un equipo tipo. Nunca lo encontró. Y llegó con muchas dudas en ese momento. Aparte de eso, no le diste rotaciones prácticamente a los jugadores. Habían jugadores, por ejemplo, como Gianfranco Castillo, que vino a jugar contra Carabobo en Valencia después de no tener más de 100 minutos en todo el clausura. Decisiones inexplicables en partidos determinantes, malas lecturas de juego, malos planteamientos. Había partidos en los que tenías malos planteamientos, pero después lo acomodabas en los cambios, como había partidos en los que tenías buen planteamiento, pero después desarmabas todo con los cambios. O sea, sinceramente fue una etapa de pérdida para el equipo, más allá del resultado deportivo, de pérdida económica, porque invirtió mucho, porque trajeron a Cariaco, trajeron a Peñaranda, trajeron a Cano, Acevedo, que también es un extranjero que llegó, Requena, Balsa, uno de los goleadores del torneo del año pasado. Táchira en nómina y hombre por hombre, jugador por jugador, es la nómina más cara del país. Era la nómina más costosa del país y la más valorada. Más allá de que le podían faltar en la consideración nuestra, porque nosotros seguimos al equipo todo el tiempo, le podían faltar algunas piezas, le podía faltar algún lateral izquierdo, le podía faltar un central, ¿cómo no?
Pero a pesar de eso, era la nómina más cara del país. A pesar de eso, era la nómina más importante del país. No hay duda de eso. A pesar de eso, era más que Caracas, más que Metropolitanos, más que Carabobo, era más que esos equipos. Y Táchira en el campo y en el terreno de juego nunca fue superior en ese cuadrangular final. Y eso termina dinamitando todo. Y hay otra cosa que creo yo sepulta a Greco deportivamente, y es la ruptura del camerino. El camerino está roto, el camerino pasa lo de Balsa, hay grupos, parece que como que hay grupos selectos dentro del camerino, eh, no sabemos quién toma las decisiones, él mismo declara que hay cosas en la cancha las cuales él no puede decidir, que él no se puede meter ahí, él lo declaró, como les digo, una cantidad de declaraciones desafortunadas, pero el proceso de Greco también tuvo irregularidades en decisiones puntuales, alineaciones, jugadores que salían jugadores que salían de las alineaciones que eran jugadores seguros, por ejemplo Camargo, por decir algo en el clásico, o, o cuando sacaban a Balsa para poner a Cano, o cuando jugaba Acevedo, o como que Rosales jugó todo el torneo, o las decisiones directas de sacar a Diomar Díaz, incluso decisiones en convocatorias. Entonces, yo sé que muchas cosas fueron de Greco, pero también otras no tanto. Y también otras venían de otros sectores para meterle la mano al equipo. Meterle la mano al equipo. Entonces, evidentemente Greco es culpable porque no tiene la personalidad, no tuvo la personalidad nunca de parársele enfrente a ese tipo de sectores y decir, ya va, este es mi equipo, ya va, aquí el que manda soy yo. Y ahí la erró y obviamente al final el perjudicado es él y el apuntado es él, ante los medios, ante la afición, ante los jugadores incluso, él es el apuntado. Entonces fueron un cúmulo de errores. Táchira fue un equipo que en todo el año vino en decadencia, un equipo que cada vez, cada semana, cada mes que pasaba, jugaba peor. Un equipo que cada momento que iba pasando el tiempo, iban pasando los partidos, se le veían más fallas, se le veían más costuras, y eso le costó muchísimo en todo el año. Táchira tuvo un gasto enorme por los jugadores que trajo, por todo lo que les vengo comentando. No clasificó a fase de grupos de Libertadores, no ganó tampoco la Supercopa, que era un ingreso económico por lo menos. El tema de no haber ganado la Apertura ni el Clausura, no haber ganado la Estrella. O sea, Táchira hoy tuvo pérdidas realmente en todo el año, más allá de ganancias. Tuvo pérdidas y el gasto fue enorme. Entonces, de aquí en adelante, ya que se rompe un ciclo. Ah, bueno, y otra cosa. A Táchira lo marcó también algo muy importante, muchachos, a lo largo de todo el año. No podemos dejar pasar. Y es la mediocridad. La mediocridad. Yo creo que este año queda de aprendizaje para muchas personas, que Táchira es el equipo más grande del país. Para muchos hinchas. Acuérdense que ustedes son hinchas del equipo más grande del país. No son hinchas del Vigía. No son hinchas con el respeto del Vigía. No son hinchas de Trujillanos. No son hinchas de Rayo Zuliano. No son hinchas de Metropolitanos. No son hinchas de Angostura. Son hinchas de Táchira. Y en Táchira hay una exigencia muy alta. Y en Táchira no se celebran derrotas, en Táchira no se celebran empates. Dicho mismo por el asistente técnico hasta ahora del Deportivo Táchira, Sergio Darío Herrera. A Táchira se viene a ganar. No sirve otra cosa. Menos en las condiciones en las que estábamos este año. Y la inversión que se hizo este año. Entonces quiero dejar eso de reflexión. Porque creo que la mediocridad es una palabra que identifica a este proceso, que identifica a este año para el equipo. Porque siempre hubo una disculpa para todo, siempre hubo un perdón para todo, siempre hubo una justificación para todo, y se iban cayendo los objetivos y siempre había una justificación hasta que se quedaron sin objetivos. Y cuando se quedaron sin objetivos, incluso hasta ahí hubo justificación con los árbitros, que fue culpa de la prensa, que fue culpa del sol, del agua, de la lluvia, en fin.
Entonces, eso marcó este proceso. Y eso no le puede volver a pasar a Táchira. Táchira es una plaza muy exigente, Táchira es una plaza ganadora. Y Táchira es una plaza en la que los que vienen, bien sea entrenadores, técnicos, gerentes, presidentes, tienen que rendir. Tienen que rendir y tienen que ganar. Y tienen que gustar también muchas veces en el campo. Malo, bueno, esa es la realidad de los equipos grandes. Y esa es la realidad de Táchira, que es un equipo el más grande de Venezuela. Entonces, esa es la reflexión. Eso fue una de las cosas que más odió al equipo este año. Y ese conformismo. Llegamos al punto en el que ese conformismo murió. Se acabó porque el equipo, porque esos que hablaban de eso, hablaban de ese tipo de cuestiones, se quedaron sin posibilidades de hablar de nada. Se quedaron sin justificaciones. Es más, a la actualidad todavía hay muchos que justifican. Pero bueno, cada quien con su loco, ¿no? El caso es que ahora lo que va a venir, otra cosa que ocurrió este año. La división eterna, asquerosa, repugnante, división entre personas que aparentemente, si criticabas al equipo, estabas en contra de Greco, y si apoyabas al equipo, si criticabas al equipo, estás en contra de Greco y estabas pro Zaragoza, que no sé qué tenía que ver Zaragoza en todo esto, pero estabas con Zaragoza y criticabas al equipo. Y lo otro era que si lo apoyabas, entonces amabas al equipo y de tal. Se perdió totalmente la brújula este año de el criterio y la objetividad. Murió en muchos sectores. O sea, la objetividad no existía ya. Para muchos. Yo puedo decir, lo digo con sinceridad, que siempre intenté ser lo más objetivo posible cada vez que me paré aquí enfrente. Que había cosas que a uno no les gustaba escuchar. Mala leche. Mala leche. Que a unos que se delican porque... Mala leche. Pero lo que se dijo acá, pasó. Entonces, creo que eso nos tiene a muchos... porque me incluyo como sociedad, como persona de sociedad también, nos tiene que también poner a reflexionar. Me alegro en cierto punto que ya se acabó esta disputa, espero que se haya acabado. Esto los que están según con Zaragoza o a favor de lo que pasó con Zaragoza, a los que están a favor de lo que pasó con Greco y los que estaban con Greco y como lo quieran llamar. Imagino que ya esta discusión hoy, que este señor dejó de ser entrenador, murió. Y lo otro que quiero decir es que Edgar, como jugador, nunca se le va a criticar nada. Como jugador, nunca se le va a cuestionar. Como jugador, es uno de los jugadores más importantes en la historia del equipo. Pero una cosa es ser jugador y otra cosa es ser entrenador. Y otra cosa es jugador y otra cosa es ser dirigente. Una cosa es ser jugador y otra cosa es ser gerente. Una cosa es ser jugador, otra cosa es ser presidente. Y así sucesivamente. Son cosas muy diferentes. Entonces el que es jugador no puede pretender que lo juzguen si está en otra posición del equipo, que lo juzguen igual como cuando era jugador, porque créanme que ahí están muy errados. Ahí están muy equivocados. Y siento que eso también le pesó mucho a Greco. Entonces, bueno, ahora lo que queda es ver cuál va a ser el entrenador. Nombres hay muchos. Si me pongo aquí a analizar entrenador por entrenador de los que hemos nombrado, pues hago un programa de 35, 40, una hora, 45 minutos, una hora. Pero lo cierto es que tiene que venir momentos de cambios. También hay etapas cumplidas en algunos jugadores. Y que sea lo mejor para el equipo. Y que en el año 2026 Táchira tenga un técnico competitivo, con experiencia, con talento y con ganas, sobre todo ganas, de poder sacar esto adelante y de que tenga una convicción y aparte que su trabajo hable por sí solo y que nos convenza desde el principio en la cancha. Eso es lo que esperamos. Y bueno, a partir de ahí que logre armarse todo el equipo, que realmente va a ser un equipo nuevo por la cantidad de salidas que ya hemos avisorado por ahí que van a ver. Señores, hasta otra oportunidad. Les mando un abrazo a todos y seguiremos aquí, al pie del cañón de las noticias. Chao.